Yo quisiera que mantuvieran sus Biblias abiertas en este hermoso pasaje, Salmo 110. Allí va a estar basada nuestra reflexión. Y pensando en ello, es bien importante que en la Biblia hebrea dice Salmo de David, es decir, los judíos del tiempo de David y posteriormente los judíos de los demás siglos y en el tiempo de Jesús estaba identificado que era un salmo de David. Ahora, en Mateo 22 se nos menciona que el Señor Jesucristo lo toma. Vemos que en Mateo me parece que capítulo 20 es la entrada triunfal a Jerusalén y dice la Biblia que los niños, los jovencitos gritaban Hosana, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, ¿verdad? Y los religiosos de ese tiempo callaban a los niños y a los jóvenes, ¿no? Y es la famosa frase del Señor Jesucristo que dijo, si ustedes callan a estos jovencitos, las piedras van a hablar. Bueno, hay varios acontecimientos. En el capítulo 21 le hacen preguntas al Señor. En el capítulo 22 se menciona la cuestión del tributo, a quién hay que darle tributo, si al César o a Dios. También se menciona la resurrección de Jesucristo. La discusión sobre la resurrección, que los fariseos creían una cosa y los saduceos creían otra cosa, y Jesucristo da una respuesta que afirma el hecho de la resurrección. Bueno, más abajo en Mateo 22, Jesucristo toma este pasaje de Salmo 110, que por cierto es el salmo mesiánico más citado en el Nuevo Testamento. Entre este primer versículo que lo cita el Señor Jesucristo, como el versículo 4 y otros versículos, se citan al menos 27 veces. Hubo un comentarista que apuntó 27 veces se cita este salmo en el Nuevo Testamento, y para el tiempo de Jesucristo se consideraba un salmo mesiánico. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque Jesucristo saca la reflexión, dice que le pregunta a la gente religiosa de su tiempo, oigan, referente al salmo, ¿quién dicen ustedes que es el Cristo? ¿Hijo de quién es? Y todo el mundo respondió, era una respuesta automática que la gente religiosa sabía. Dice, pues es hijo de David, como diciendo es un descendiente de David. Entonces Jesús lleva a los religiosos a la reflexión. Dice, bueno, si es hijo de David, entonces, ¿por qué David mismo en el Salmo 110 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies? Dice, ¿de quién está hablando? Si está hablando de el Hijo, entonces ¿por qué David, que era rey y que era lo más alto que los judíos tomaban, ¿por qué le llama a él Señor? ¿Por qué le llama a él Señor? ¿Que acaso el Mesías es más grande que David? Pero vean lo interesante, y yo les quiero llevar, y es importante ver la palabra Señor en este contexto. La primera palabra, Señor, es la famosa palabra del tetragramatón, es decir, las 4 vocales con las que el Señor
se les presenta a Moisés y le dice, Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Si me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué voy a decir? Y le da esas 4 vocales que en muchas Biblias es traducido como Jehová o como Yahvé. Los judíos, por respeto y por temor a mencionar el nombre sagrado de Dios, a tomarlo en vano, lo empezaron a sustituir por Adonai, que significa Señor. Por eso hay muchas Biblias, y si usted tiene una Biblia que sigue esta línea, usted va a ver siempre que vea la palabra Señor, todas las letras en mayúscula, es decir, Señor todo con mayúscula, es el nombre sagrado de Dios. Pero existe la otra palabra que también se refiere a Dios. La segunda palabra hebrea, donde dice, dijo el Señor, que es Jehová. La Reina Valera 60 dice, dijo Jehová a mi Señor. La segunda palabra es Adonai, pero tal como se escribe. Es decir, los judíos veían Jehová o Yahvé y ellos decían Adonai. Pero la segunda palabra dice, dijo Jehová a Adonai, dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué significa esto o por qué es importante esto? Porque Dios el Padre reconoce la divinidad de Dios el Hijo. Y Dios el Padre le llama Señor a el Hijo o al Cristo, al Mesías, y David de una manera sobrenatural. Y Jesucristo lo dice en Mateo 22, dice, David en el Espíritu le fue concedido tener esa visión de ver el trono de Dios, ver al Padre gobernando, ver al Hijo junto al Padre, y que el Padre le dice, siéntate a mi diestra hasta que yo, el Padre, ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Entonces David, el Señor reflexiona, si este salmo se refiere a David, entonces ¿por qué David le llama mi Señor? No se refiere a David, y el Mesías entonces no es cualquier persona. El Mesías es Señor, el Mesías es el Dios del universo. Ya en la actualidad muchas personas malinterpretan el Salmo 110. Muchos siguen tratando de aplicarlo a David o al Mesías. Sin embargo, Hebreos, que es otro que cita al Salmo 110, dice, Jesucristo es superior a los ángeles, dice, porque Dios a ningún ángel le dijo, siéntate a mi diestra, solamente al Hijo. Y el Hijo entonces es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Abraham, superior a David, superior a todos, porque el Hijo es Dios. Por eso, ante el rechazo, ante la crucifixión, ante lo que hicieron en contra de Jesús, Dios levanta a Jesucristo de los muertos, lo resucita y se sienta a la diestra del Padre. Hace algunos meses o semanas vimos la importancia de la ascensión de Cristo y veíamos allí que algo importante de la ascensión de Cristo es porque Cristo ascendió para establecer su gobierno, para ser Señor, para ser reconocido como Señor sobre todo principado y potestad. Pero también Cristo ascendió para interceder por nosotros y para que descendiera el Espíritu Santo y viviera en cada uno de nosotros. Por eso yo, basado en el Salmo 110, le titulé a este mensaje, Jesús es Señor del universo. Y
Y digo el universo porque es Señor de todos. Hace 2 semanas veíamos que Jesús es Señor de mi mente, debe ser Señor de mi mente, de mi intelecto. Hace una semana veíamos que Jesús es Señor y debe ser Señor de mi voluntad. Me debo de rendir en todo al Señor. En este día yo quiero enfocarme en que Jesús es Señor de nuestra sociedad, Jesús es Señor de nuestra comunidad, Jesús es Señor de su mundo, Así que pensando en eso, yo sí quisiera que mientras estás escuchando este mensaje, estés pensando que Jesús no nada más es Señor de tu vida. Jesús es Señor de tu matrimonio si estás casada. Jesús es Señor de tu familia si tienes una familia con la que convives con ellos. Jesús también es Señor en tu trabajo. Es Señor, el devocional de hoy de Paul David Tripp habla de que no podemos sacar de la ecuación a Jesús porque ya Jesús está metido en todo. En tu trabajo, en tu empresa, en tu comunidad, en todo Él es Señor, de tal manera que yo no puedo decir, bueno, ahorita es mi Señor, me desconecto de Él, me voy a trabajar y ya me ocupo de otras cosas, o me desconecto, ahora voy a estar nada más con mi familia, nos vamos a divertir, vamos a pasar un buen rato y Jesús deja de ser Señor. No, Jesús es Señor de todo, en todo momento, y como alguien dijera, 24/7. Alguien exageró y dijo 24/8. O sea, Jesús debe ser Señor en cada momento de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué reconocerle como Señor? En primer lugar, porque Dios, el Padre, reconoce su señorío. O sea, si Dios, el Padre, si el Creador de los cielos y de la tierra, lo reconoce y le dice, hijo, bien, hiciste lo que te pedí, lo hiciste de manera perfecta. Ahora siéntate a gobernar junto conmigo hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Era una costumbre en la antigüedad que en los tronos de los reyes antiguos muchas veces se ponían las figuras o los dibujos de otros reyes, de otros imperios, diciendo, tu trono un día va a estar por encima de todos estos imperios, de todas estas fuerzas. Así que de tal manera que tanto los súbditos, tanto el pueblo, tanto la corte, tanto la gente, al estar en presencia del rey, al ver esas figuras, al ver esos nombres, al ver esos dibujos, ellos decían, un día mi rey gobernará sobre todo. Gobernará sobre todo. Era una costumbre humana, era una costumbre social, pero el reconocer a Jesús como Señor parte de que el Padre lo reconoce como Señor. Y lo hemos dicho hasta el cansancio, no es de que Dios tenga una diestra y Jesús se ponga de este lado de él para gobernar, no, significa que la diestra es honor. Cuando alguien se convierte en tu brazo derecho, es alguien importante, alguien en el cual tú confías, tú descansas, tú te apoyas en esa persona. Dios le dice a Jesucristo, hijo, tú ya... alguien ha dicho que el Salmo 110 abarca todo, abarca el nacimiento de Jesucristo, que Jesucristo vino a este mundo y aunque lo hizo de manera humilde y como siervo, su misión era manifestar su señorío. Así que el Señor Jesucristo entra en esta tierra
llega a los suyos, aunque los suyos no lo reconocen, vive una vida perfecta y finalmente muere en una cruz. Sin embargo, Él no quedó muerto. Él resucita al tercer día y días después de su resurrección, dice la Biblia, que asciende. Pablo en Romanos 8 dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y luego dice que el Hijo está a la diestra del Padre, exaltado, gobernando, en honor, intercediendo por nosotros. Es muy importante reconocer esta figura de que está sentado. No sé si han visto videos o películas donde hay reyes que temen por su reino y temen por su señorío. Y se ve al rey nervioso, se ve al rey puesto de pie, se ve al rey caminando de un lugar para otro con sus súbditos, con su corte, diciendo, ¿cómo le vamos a hacer ante esta crisis, ante este peligro, ante esta situación? La Biblia presenta a Jesús como sentado. Y la palabra sentado en un lugar de honor habla de gobierno. Para Dios el Padre no hay ningún problema en decir, tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres soberano, tú reinas. Dios no tiene ningún impedimento, ningún problema en decir, siéntate conmigo a gobernar. Y es tremendo, es tremendo. David se ha de haber conmovido de ver eso y decir, el Padre diciéndole al Hijo, siéntate conmigo. Qué triste que muchos de nosotros no le decimos al Señor Jesucristo, siéntate en mi trono y gobierna. Todavía queremos decir, Señor, pero yo pienso mejor que tú, yo decido mejor que tú, yo creo que mi opinión pesa más que la tuya y creo que mi matrimonio debe ser así, creo que mis hijos deben de llevarse así, creo que las cosas en mi casa, en mi trabajo deben ser así, cuando Él es Señor del universo. Él es Señor. Así que si le reconozco, debo de reconocerle porque el Padre le reconoce. Y eso es maravilloso. Yo creo que David dijo, wow, si el Padre le reconoce, pues ¿quién soy yo para decir que Él no es Señor? Sin embargo, el Salmo 110 es realista. Y dice que no todos lo reconocen como Señor. Esto nos lleva al segundo punto en el versículo mismo, en el versículo 1. Vean lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por estrado o por debajo de tus pies. La palabra estrado se puede tomar de muchas maneras. Se puede tomar como una base, suelo, se puede tomar como una tarima, como un lugar donde reposa el trono. Y lo que está diciendo Dios es, no todos te reconocen. Aunque yo te reconozco, hijo, y aunque eres tú Señor y debes de reinar y debes de gobernar, no todos te reconocen. Y aquí la pregunta, hablaba yo con un pastor en la semana y me decía, oye, quiero que me aclares una lucha que yo tengo, dice, porque una vez en una clase escuché que una persona decía, Jesucristo fue Señor hasta después que resucitó.
dice, ¿verdad que no es cierto? ¿Verdad que Jesucristo siempre ha sido Señor? Y le dije, qué bueno que me preguntas eso ahorita, porque el domingo voy a hablar sobre eso y estoy leyendo mucho al respecto. Y sí, Jesucristo es Señor, Él siempre ha sido Señor. Pero para su misión de salvación, Él vino como siervo, no como Señor. Y eso fue lo engañoso, eso fue lo confuso para mucha gente, porque mucha gente lo vio frágil. Y como veíamos la semana pasada, ¿no? ¿Quién era? Este otro discípulo, Tadeo, le decía, ¿cómo nada más te vas a manifestar a nosotros y no te vas a manifestar a todo el mundo? Si tú te quieres dar a conocer, te debes dar a conocer a todo el mundo. Los mismos hermanos del Señor le decían, si quieres que la gente crea en ti, proclámalo abiertamente. Y Jesús no lo proclamó. Pero la gente que se doblegaba ante Él sí le reconocía como Señor. Vemos que un Natanael lo reconoce como Señor. Vemos que un Tomás, después de la resurrección, lo reconoce como Señor mío y Dios mío. Pero ustedes recuerdan a Pilato. Pilato lo ve y ve las películas que he visto de estas escenas, muchas me dan risa, porque se ve a Pilato así como viéndolo de arriba abajo, a Jesús. Dice, ¿eres tú rey? Y lo ve todo golpeado, lo ve todo frágil, y dice, ¿eres tú rey? Y Jesús, después de estar mucho tiempo callado, le dice, para esto he nacido. Para esto he nacido. Para ser rey. Pero ¿sabes qué? Dice, mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, dice, mis seguidores pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Dice, todo aquel que sigue la verdad, Él me descubre como rey. Y Pilato dice, ¿y qué es la verdad? O sea, Pilato lo desprecia. Y le teme, pero lo desprecia, está confundido. Los discípulos lo quieren ver guerrero, lo quieren ver poderoso, lo quieren ver intrépido, pero lo ven calmado, lo ven tranquilo, lo ven perdiendo el tiempo sanando a las personas enfermas, liberando demonios. Los mismos demonios le reconocían, pero la gente no la reconocía. Los religiosos que se sabían el Salmo 110 de memoria, que sabían muchas profecías, dónde iban a ser el Mesías, qué iba a pasar con el Mesías y todo esto, no lo reconocieron. Qué triste. Y lo más tremendo es que uno diría, bueno, ya ahorita se le reconoce. Gracias a Dios, millones y millones de personas le reconocemos. Pero todavía Él no es Señor de nuestra sociedad ni de este mundo. Y debemos de ser honestos. ¿Jesús es Señor? La respuesta que dice John Stott es sí y no. Porque este mundo, dice Primera de Juan, que está bajo el poder del maligno. Y los deseos del maligno quiere hacer. Jesucristo, hablando de el diablo, dice el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo. Y dice que la gente quiere hacer los deseos de su padre el diablo. Así que en este mundo el diablo es señor, pero su señorío quedó aplastado por la obra de Cristo.
Pero dice el pasaje, ¿hasta qué? Es decir, hay un lapso donde el diablo sigue siendo Señor. Aunque Jesucristo está entronizado, aunque Jesucristo está sentado en el trono, todavía hay miles y miles de personas que siguen los deseos del diablo y que siguen los deseos de su carne y que obedecen la corriente de este mundo. Y es lo interesante de esto. El señorío de Jesucristo es como el reino. El reino ya vino cuando vino Jesucristo. Pero también Jesucristo en el Padre Nuestro nos dice, venga tu reino. Y mi postura es que cada vez que una persona acepta a Cristo, se rinde a Cristo, Cristo viene a su vida, se establece el reino. Se establece el reino. Es decir, cada día que pasa que uno confiesa que Jesucristo es Señor y Salvador, Jesucristo se convierte en Señor. Pero todavía no. Todavía Él no gobierna. Todavía este mundo está caído. Todavía este mundo está roto. Todavía este mundo enfrenta injusticias. Todavía este mundo lo rigen poderes ajenos a Jesucristo. Eso nos lleva al Salmo 2, ¿verdad? Donde el salmista dice, ¿por qué se amotinan los pueblos y la gente piensa cosas vanas? Y luego dice, se levantarán contra Jehová y contra su Cristo, contra su ungido, y dirán, rompamos el yugo que tiene. Vean lo triste de este mundo. El mundo no quiere estar bajo el yugo de Cristo, bajo el yugo de Dios. El mundo quiere hacer su propia voluntad. Y el Salmo 2 nos recuerda eso. Rompamos su yugo, ya no nos sometamos a Dios, saquemos a Dios de la jugada, saquemos a Dios de nuestras vidas y hagamos nuestra voluntad. Sigue diciendo el Salmo 2, el que está en los cielos se reirá de ellos. El que está sentado en los cielos, el que está gobernando este mundo, se reirá de ellos, como diciendo, sigan rebelándose, sigan ignorándome, sigan dándome la espalda. Yo voy a establecer mi reino. Así que el Salmo 110 es realista. Jesús es Señor porque el Padre lo reconoce. Y Jesús es Señor aunque no todos lo reconozcan. Y esto nos lleva al último punto. El tercer punto, la tercera idea. Un día todos, vean bien, todos se someterán a Él. Un día todos se someterán. Vean lo que dice, lo que sigue diciendo el Salmo 110. Versículo 2, el Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Es decir, va a seguir habiendo enemigos, pero un día Dios gobernará a sus enemigos. Dice, cuando vayas a la guerra, luego dice, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Es decir, no irán a la fuerza, no irán de mala gana. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Hermanos, viene un día y es ahí donde se cumple de que un día todos se van a someter a Él. Y esto lo dice Pablo, y seguramente lo dice Pablo pensando en el Salmo 10, en el Salmo 110. En Filipenses 2 dice que
que el Hijo, que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria, se despojó de su señorío y se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo, dice que se humilló hasta la muerte. Una muerte humillante, una muerte de criminal, muerte de cruz. Dice, por lo cual al humillarse hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo más alto. Y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Señor, Adonai, Kyrios, para que en el nombre de Jesús, vean lo interesante, se doble toda rodilla. No está diciendo que se van a doblar en adoración. Toda rodilla se doblará. Unos adorándole, otros sometiéndose a él. Y toda lengua confesará, todo idioma, toda persona que hable todos los idiomas del mundo, confesarán que Jesucristo es Señor para gloria del Padre. Amén. Es nuestra esperanza, es nuestra confianza. Un día este mundo caótico va a ser puesto en orden. Dios está esperando eso hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, Jesucristo no es como esos reyes abusivos que literal ponían a los enemigos en el suelo y el rey venía y los pisoteaba. Pero sí, lo que sí es cierto es que todos se van a humillar y van a reconocer que Jesucristo es Dios, porque no les va a quedar de otras. Y Él gobernará a todas las naciones, dice la Biblia, con vara de hierro, con rectitud, con justicia, con equidad, un día. No un nuevo gobierno mundial, no las naciones poniéndose de acuerdo, no los países occidentales uniéndose y traicionándose y abandonándose, no Oriente contra Occidente, no. El Señor gobernando, dice, desde Jerusalén hasta toda la tierra, todos se someterán a Él. Esta es nuestra confianza, esta es nuestra esperanza, esta es en lo que descansamos. Por eso yo me debo de preguntar ahora, ¿ya es Jesús Señor de mi vida? ¿Ya le he rendido, si estoy casado, mi matrimonio? ¿Le he rendido a mi esposa o yo todavía sigo haciendo mi voluntad? ¿Le he rendido mi vida al Señor o sigo gobernando a mi esposo? ¿Le he rendido a mis hijos al Señor? ¿Él es Señor de mis hijos o yo todavía soy Señor de mis hijos y yo quiero nada más que mis hijos hagan lo que yo quiero? Él es Señor de mis nietos, si tengo nietos. Él es Señor de mi trabajo, si soy jefe de mis empleados o si Él es Señor de mi jefe. Debo yo rendirle todo al Señor. Nada escapa, ni un área. Y es lo tremendo que muchas veces predicamos incorrectamente esto, ¿no? O la gente quiere entender un evangelio donde nada más Jesús es Señor domingo, pero no el resto de la semana. Es decir, el resto de la semana yo hago lo que yo quiero, lo que yo decido, lo que yo creo que es lo mejor. Y Jesús dice, tienes que tomarme en cuenta todos los días de tu semana.
y todas las semanas de tus meses y todos los meses de tus años. Por eso me dio gusto que Jesús, si Jesús nos estás viendo, te conectaras, aunque estás de vacaciones, se están divirtiendo, se están gozando, pero qué bueno que te conectaste, no sé si sigas, pero qué bueno que te conectaste un rato para gozarte con las alabanzas de nosotros, de su pueblo, elevadas al Señor. El Señor Jesús, inclusive en nuestras vacaciones. Algunos dicen, no voy a leer mi Biblia hoy porque estoy de vacaciones. O no voy a orar o no voy a adorarle porque estoy en mis tiempos de descanso. No hay eso. Él es Señor también de mis vacaciones y Él es Señor de todas las cosas. Así que cuando pensemos en Jesús como Señor, pensemos que no nada más es Señor mío, es Señor de todo, es Señor del universo. Y debo de rendirle todo a Él. No puedo decir, ahorita es mi trabajo, mi Señor. Ahorita es el gobierno, mi Señor. Ahorita es este partido, mi Señor. No, el Señor está por encima de todo eso. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, tú no nada más eres Señor Jesucristo, de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, eres también Señor de nuestra voluntad. Y eres Señor de todo lo que nos rodea. Y te alabamos y te bendecimos porque el Padre te reconoce. Y el Padre no tiene ningún problema en compartir contigo su reino. Y que tú reines en ese lugar de honor que el Padre te tiene por haber cumplido su voluntad. Gracias, Señor. Gracias porque aunque todavía mucha gente te rechaza, aunque todavía mucha gente quiere ser Señor de su propia vida, Señor, tú eres Señor. Y hay un tiempo, hay un límite, hay un hasta que todos se doblen ante ti. Y Padre, mientras ese hasta que, mientras la historia se encamine hasta ese momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Señor para gloria del Padre, nosotros, Señor, queremos practicar tu señorío en nuestras vidas, aunque nos duela, aunque nos sintamos tal vez incomprendidos, aunque nos sintamos tal vez rechazados, aunque nos sintamos discriminados. Señor, queremos que tú seas el Señor y no la cultura imperante, y no la manera de pensar imperante, y no la sociedad, porque tú eres Señor de la sociedad, aunque ésta no te reconozca. Estamos en tus manos, Dios, y gracias. Gracias por este día que nos concedes. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén, Padre. Vamos a continuar.